acercarse a municipios, gobiernos de otros países buscando traer agua a su molino, eso es lo cierto, buscando traer inversiones, amigos, etcétera, etcétera, que signifiquen beneficios para el municipio y para el Estado. Pero, Manuel, estamos platicando con Manuel Martínez Justo y con Andrés Barba, expertos internacionalistas. A mí se me ocurre, por ejemplo, el caso de Jalisco, en este momento, llega un nuevo gobierno, o sea, después de 18 años de ser gobernado por otro partido político, llega un nuevo gobierno, llegan a los municipios también, en algunos municipios llegan nuevos gobernadores, o sea, se da la alternancia, y pues borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, casi desconocer todo lo que se hizo antes y empezar de nuevo. En el tema de empezar a buscar esto de relaciones internacionales, como municipio, como estado, con otros municipios, con gobiernos de otros estados e incluso de otros países, ¿no se pierde mucho tiempo en el empezar a empezar? Sí, desde luego, es una pérdida de tiempo porque se requiere de alguna manera experiencia, conocimiento, acercarse a lo que había con anterioridad, y a veces en algunos casos, sobre todo en la parte municipal, parece que desaparecen hasta los archivos. Los focos. Hasta los focos, ¿verdad? O sea, pero ya no hay antecedentes, entonces, ¿qué haces? No y a lo mejor tú tenías un convenio de hermanamiento con Shanghái, como decía Andrés, ¿no? Y era de un municipio aquí de Jalisco y pues ya no existe. Claro, bueno, ahí es donde las universidades, la academia juega un papel muy importante. Me he encontrado con casos donde he ido a hablar sobre este tema a algunos municipios y entonces me decían, oye, ¿de verdad tenemos ese acuerdo firmado, ese convenio? Y entonces le digo, bueno, pues yo aquí lo tengo registrado, ¿verdad? Con Timbuktu o con lo que sea. Se dio el caso muy anecdótico, en donde pues un gobierno estatal, un director de Relaciones Internacionales de un gobierno estatal, al enterarse por un trabajo que habíamos hecho sobre determinados acuerdos, llamó al presidente municipal y le dijo, oye, tienen este acuerdo de hermanamiento. El presidente municipal lo desconocía y le preguntaron al antecesor. Dijeron, sí, aquí lo tengo. Bueno, ¿y dónde está? Y entonces decía que lo tenía en su casa. Caray. Y que lo tenía en su casa y no en papel, sino que lo había mandado a hacer en una placa de acero y lo tenía enmarcado en la pared. Ahí estaba bien. Ahí estaba bien, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir con esto, el punto, Pablo, es que la academia se convierte... Para aquello, ¿no? La academia se convierte, por así decirlo, en la memoria para recuperar toda la experiencia anterior. Segundo, la academia se convierte también en un referente para enseñarles cómo se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es estudiar diversos casos de municipios, de gobiernos estatales, cómo llevan a cabo su vinculación con el exterior, y al publicarlo, bueno, eso les sirve para los nuevos funcionarios en no tener que estar pasando por un proceso de formación y de experimentación autodidacta que tardarían mucho más en poder engancharse a estas actividades. Segundo elemento importante es la población, la ciudadanía, el involucramiento de la ciudadanía en estos procesos. ¿Por qué? Porque entonces eso garantiza que cuando llegue el nuevo presidente municipal, la nueva administración, aunque tengan un desconocimiento de lo que se había hecho, para eso está la ciudadanía, ¿verdad? Los comités de ciudades hermanas, etcétera, ¿no? Que de eso Andrés sabe mucho y lo ha trabajado mucho, para que le digan, oye, tenemos estos asuntos pendientes con el exterior y tenemos estas actividades que deben desarrollarse. Entonces creo que esos dos elementos son importantes. Y yo sumaría un tercero, que es la formación de quien asumen los cargos en los municipios. Si cuando llegan a nombrar a una persona en los municipios para que se encargue de las relaciones internacionales... ¿Lo hacen los municipios? Lo que te preguntaría, Manuel. En algunos casos sí, tenemos en varios casos oficinas de asuntos internacionales. Su ubicación es ¿Y son diferente. ¿Expertos o es el amigo del amigo, el compadre de la amiga, de la sobrina, que pues no encuentro dónde ponerlo y entonces pues, venga, relaciones internacionales? El problema es ese, el problema es que observan las relaciones internacionales como relaciones públicas, cuando desde el punto de vista conceptual no es lo mismo.
Entonces, en algunas ocasiones buscan a alguna chica que tenga muy buena imagen o algún joven que sea buen mozo, ¿verdad? Y si encima puedes hablar inglés o algún otro idioma, dicen, bueno, con eso es suficiente. Cuando no hay una profesionalización en este aspecto en los municipios. Y es muy difícil estar empujando esto, porque generalmente nos dicen, ¿qué es eso de las relaciones internacionales municipales? Entonces, si no entendemos esto, pues no entendemos, primero, el papel de una oficina de relaciones internacionales, y segundo, la profesionalización de esa oficina de relaciones internacionales. Sí, bueno, abonando un poco a lo que dice Manuel, coincido, ¿no? Yo creo que también, además de de estos planteamientos, digamos, que pueden ayudar a un gobierno municipal o a uno estatal también a dar continuidad a lo que se ha hecho en administraciones anteriores, superando un poco esta coyuntura política que se vive con la alternancia, cambios de partido político en el poder, etcétera, es importante también cuando la academia recupere esa memoria y a través de los trabajos de la academia o del mismo trabajo que desempeñó un gobierno, el funcionario de nuevo ingreso, la autoridad de nuevo ingreso, se percata del trabajo desarrollado anteriormente y de ese trabajo que es rescatable, ¿no? Porque hay muchos ejemplos de esto y en todos los partidos políticos. Hay mucho trabajo hecho, bien hecho por el PRD y después llega el PRI y lo reconoce. Hay buen trabajo hecho por el PRI, después llega el PAN y lo reconoce, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Jalisco en particular, decíamos hace unos minutos, bueno, cuando llegó la primera administración de alternancia aquí, en el año 95, si no me equivoco, pues se creó la estructura, se creó las oficinas iniciales, se firmaron los primeros acuerdos, se generaron las primeras acciones de vinculación con la comunidad jalisciense en el extranjero. Eso caracterizó esa primera administración de alternancia. Bueno, después llegó una segunda, que es la del licenciado Ramírez Acuña, como gobernador del 2001 al 2007, en donde esos primeros pasos se vienen fortaleciendo y se amplifica de forma muy impresionante la plataforma de internacionalización del Estado, ¿no? Se habla de muchas giras, muchos convenios, en fin, muchísimas cosas, pero finalmente posiciona y pone en el mapa a Jalisco, ¿no? No en el mapa nacional, porque ahí ya estábamos, sino en el mapa internacional, ¿no? Cuando se veía México, quién está haciendo relaciones internacionales desde los gobiernos locales, ya se empezaba a ubicar a Jalisco como un actor importante, ¿no? Y además también desde la Ciudad de México, desde la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, que es en esos años cuando ya se empieza a entender y a sensibilizar y a flexibilizar un poco más, si me permiten la palabra, flexibilizar un poco más el trato de este tema como un tema de política exterior, ¿no? Después llega la administración del licenciado Emilio González en el 2007-2013 y ahí toma un giro un poco distinto, ¿no? Se empieza a focalizar toda la plataforma gigantesca que ya se había construido para focalizarlo en proyectos en particular estratégicos, ¿no? Desarrollo estratégico. Por ejemplo, se hace con el gobierno de Alberta este proyecto que mencionaba de Fondo Conjunto en Nanotecnología y Multimedia. Se hace con Alberta también el Centro de Valor Agregado para en temas agropecuarios que está en Lagos de Moreno, que es una instalación muy impresionante que se hizo con la asesoría de Alberta, asesoría gratuita, que de otra forma se habría tenido que contratar a un consultor internacional, al que se le habría tenido que pagar muchísimo dinero. Se hizo lo de Nueva Zelanda en temas agropecuarios, se hace ahora lo de Quebec, en temas de cultura, de educación, de alimentos funcionales, en fin, se hace algo con Baviera también en Alemania en temas de educación, y después llegamos a la administración actual, ¿no? La administración del maestro Aristóteles Sandoval, que va arrancando, tiene apenas un año, pero también gradualmente vamos a ver cuál es el enfoque que va a dar esta ¿No hay luces todavía? Sí, bueno, se da, a mi juicio, creo yo que todavía tenemos una información limitada porque está en sus arranques la administración en este tema, como decíamos, no es un tema a corto plazo, los resultados se ven en el mediano largo plazo, pero en este primer año lo que yo sí observo es que hay una atención especial en los temas de desarrollo económico, de promoción económica internacional, lo cual es muy bueno porque finalmente atrae inversiones. Hace unos días escuchábamos, por ejemplo, al secretario de Desarrollo Económico, al secretario Palacios, hablar de la gira que había hecho hace poco a Asia o a los Estados Unidos, en fin, o a Europa, mencionando algunos de los resultados que ya se perfilan para Jalisco en estos temas. Entonces, bueno, ahí es donde yo veo un foco
en donde el gobierno estatal actual está poniendo atención. Otro, por ejemplo, que yo veo, que es uno que me gusta mucho, es en el tema de la educación internacional, ¿no? Veo yo, por ejemplo, que la decisión de esta administración de crear una nueva secretaría encargada de los temas de educación universitaria, como es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, fue, desde mi punto de vista, una decisión muy acertada, ¿no? Que va muy a tono, por ejemplo, con lo que ocurre en Alberta, en Quebec, en Baviera, en otras regiones muy progresistas, que están a la vanguardia en muchos temas y que tienen divididos a sus ministerios de educación entre lo que es educación básica o elemental y lo que es la educación superior y dedicada sobre todo a la investigación. Entonces ahí vemos, por ejemplo, al secretario Reyes, que hace giras de trabajo, recibe autoridades extranjeras y detona, de cierta forma, proyectos, o bueno, se pretende detonar, porque los resultados los veremos en el mediano largo plazo seguramente, pero detona proyectos que traerían beneficios a Jalisco en materia de investigación aplicada, en traer investigaciones o hacer o ayudarnos a las universidades locales, como el caso de la UNIVA y muchas otras, ayudarnos a generar vínculos de internacionalización adicionales a los que ya hacemos por propia cuenta, por supuesto, que detonen, digamos, el desarrollo de ciertos sectores económicos en el Estado. Ciudad Creativa Digital. Por ejemplo, también es otro proyecto. Porque varios de los acercamientos que mencionas, podría Ciudad Creativa Digital sacar muchísimo provecho. Por supuesto, y este es un ejemplo muy bueno, ¿no? Porque es un ejemplo de un proyecto innovador para la ciudad, creado en una administración distinta a la actual, la anterior, pero que en esta administración, aun cuando es de un partido político distinto, aun cuando son funcionarios diferentes los que están en los puestos, han observado que es un proyecto importante para el desarrollo de la ciudad, lo apoyan, lo acompañan, lo abrigan, ¿no? Y entonces la internacionalización también sirve para empujarlo, ¿no? Fantástico, loable, plausible que cada gobierno haga su luchita, pero la pregunta es, ¿no le tocaría esto al gobierno federal, que tiene una cancillería, que tiene un ProMéxico, que tiene sus bancos de desarrollo precisamente para temas que tienen que ver con el exterior? De esto platicamos después de una brevísima pausa aquí en Cara a Cara.